adultos. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Ecuador al Futuro. Hoy abordaremos la propuesta del Gobierno Nacional a través de la Ley de Crecimiento Económico que busca gravar con un valor de 10 centavos de dólar a cada funda plástica que se entregue en los locales comerciales que tengan más de 2 sucursales. Con esta medida se espera una recaudación de 22 millones de dólares anuales, pero la medida no solo está enfocada en la reactivación económica, sino que también busca modificar los hábitos de consumo de los ciudadanos en beneficio del cuidado del medio ambiente. Para tratar este tema, nuestros invitados de esta noche son, preste atención, Raúl Ledesma, ministro de Ambiente. También nos acompaña Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. Y desde la ciudad de Guayaquil, José Guarderas, gerente general de la consultora Sambito, Soluciones Ambientales Totales. Antes de dar paso a Fabricio Ceballos, queremos presentarles un reportaje que ha preparado la producción de Ecuador al Futuro. Ecuador consume 1.5 millones de bolsas plásticas al año. Conozcamos los detalles del proyecto de ley de crecimiento económico que se debate en la Asamblea Nacional. Las fundas de plástico tipo camiseta son utilizadas comúnmente por las personas para trasladar sus compras desde centros comerciales y tiendas hasta sus hogares. Esta es una práctica habitual pero bastante nociva con el medio ambiente. En el planeta entero se utilizan 500.000 millones de estas bolsas, las que al cumplir su cometido son desechadas en la basura. De allí van a parar a ríos y océanos, lo que finalmente provoca la contaminación del ecosistema y muerte de 100.000 mamíferos. Ecuador consume un promedio de 1,5 millones de bolsas para llevar principalmente alimentos, bolsas que tienen un promedio de vida útil de 12 minutos. Ante la gravedad de esta situación, 18 países en el mundo gravaron con impuestos el uso de las fundas. Ecuador no quiere quedarse atrás. Durante estos días en la Asamblea Nacional se debate la Ley de Crecimiento Económico, normativa que incluye un impuesto de 10 centavos para desincentivar el uso de este tipo de empaques. La medida aplicaría solo en cadenas comerciales con 2 locales o más. Las tiendas de barrio están exentas. Según el Ministerio del Ambiente, más que una medida recaudatoria, se trata de un mecanismo para evitar el uso de los plásticos. La entidad estima una recaudación de 22 millones de dólares al año de aprobarse este tributo. Perú es el último país en sumarse a este tipo de regulaciones a las fundas plásticas. Cada persona paga actualmente 0,09 centavos por bolsa utilizada, mientras que otras 24 naciones vetan completamente estos productos en tiendas y supermercados e imponen sanciones a quienes las utilizan. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Bueno amigos, recuerden participar esta noche con el hashtag Sin Plástico a través de nuestras redes sociales y en nuestra transmisión en directo a través de Facebook Live. Fabricio, sigues tú en este primer bloque junto a nuestros invitados. Gracias, Sofía. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a Ecuador al Futuro. 21:06. Hoy vamos a hablar sobre esta propuesta que se ha incluido dentro de la propuesta también de ley de crecimiento económico que se presentó hace algunos días a la Asamblea Nacional. La propuesta que tiene más un enfoque de carácter ambientalista, ecológico, de poner un impuesto de 10 centavos por el uso de fundas plásticas en nuestro país. Sobre este tema, sobre el impacto que podría tener en la sociedad, sobre la necesidad de generar una cultura del ambiente, de la protección del medio ambiente y también del buen uso de los plásticos y de los recursos que están a nuestro alrededor, buscaremos algunas impresiones y algunos comentarios por parte de cada uno de nuestros invitados. Quiero recordarles que hoy se encuentran con nosotros el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, también Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas, y José Guarderas, gerente de la consultora Sambito desde la ciudad de Guayaquil. Vamos a arrancar este primer bloque de Ecuador al Futuro con el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, a quien le planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se está buscando realmente con esta propuesta que se plantea dentro de la Ley de Crecimiento Económico? Imponer un impuesto de 10 centavos por el consumo de fundas plásticas. Ministro, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes de este importante y prestigioso programa. Primero resaltar
que esta medida, como todas las que se incluyen en este proyecto de ley, veo por el presidente Lenín Moreno, no afecta a los más pobres. Justamente, no afecta a los más pobres. Lo señalaron en el reportaje. No va a ser grabado en aquellas tiendas de barrio, que es donde compra obviamente la gente más pobre, en los mercados de las ciudades, en los mercados populares. Así que, por supuesto, primero, antes que nada, esta medida va a los que tienen la capacidad de poder pagarla, ¿verdad? Y creo yo que se queda un poco corta. Yo diría que es un elemento inicial, los 10 centavos, y efectivamente, más allá del efecto recaudatorio, que no es menor, porque más de 20 millones de dólares de ninguna manera es menor. Tiene un efecto de desincentivar el uso de las fundas plásticas. Nosotros podemos distinguir en el mar una funda plástica virada. Una tortuga fácilmente la confunde con cualquier animal acuático, ¿verdad? Con cualquier medusa, por ejemplo. Entonces, esto es un grave daño, un inmenso daño que se le hace a la naturaleza. Nosotros estuvimos en Galápagos, todo el equipo, hace poco más de una semana, y estuvimos sacando basura de islas deshabitadas. ¿Cómo es posible basura en islas deshabitadas? Sencillo, son las mareas, son las corrientes. Toda la basura que nosotros tiramos, digamos, acá en el continente, no solo que termina en nuestras playas, termina incluso en Galápagos. Así que esto hay que tomarlo con mucha severidad. No es una medida menor, es una medida muy importante. Tan importante como, por ejemplo, Oruela, lo de los subsidios, quitarle el subsidio a la contaminación. Esto es desincentivar el uso de un plástico que daña sin duda alguna sobre todo a la fauna y a la flora, con muchísimos efectos negativos sobre el suelo agrícola, no pasa el oxígeno, en fin, son innumerables los efectos negativos que causan. Y Ecuador, a pesar de, como dice el reportaje, no ser el último, pero estar un poco más atrás en esta propuesta, tenemos muchísimas propuestas que ahora con el presidente Moreno se está liderando, que ya conversaremos más adelante, y que tienen un importante efecto, no solo en el medio ambiente del Ecuador, sino interamazónico y en el mundo entero. Somos el 30% de los amazónicos de los pulmones del mundo. Muy bien, muy importante. Gracias, ministro Raúl Ledesma. Es importante también recordar que toda esta basura plástica, de residuos plásticos que se generan sobre todo en los países del primer mundo, llegan a los océanos, y todo este plástico finalmente termina con la vida de millones de mamíferos marinos. Y lógicamente este es un problema ambiental. De hecho, hace algunos meses la revista The Guardian, inglesa, publicó un reportaje a través del cual develaba cómo el plástico de todo el mundo llegaba hasta las Islas Galápagos. Sin duda es un tema alarmante que lógicamente las autoridades deben tener en cuenta para poder enfrentar este problema ambiental. Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. Quisiéramos un comentario de su parte sobre cuán común es establecer este tipo de tributos, de impuestos por el consumo de plásticos actualmente en las sociedades frente a esta gran industria del plástico que existe en el planeta. Buenas noches. Buenas noches, estimado Fabricio, señor ministro, buenas noches a la ciudadanía. Un cordial saludo de parte de quienes hacemos el Servicio de Rentas Internas. Efectivamente, como el ministro bien lo indicó, esto no es un tema que se está haciendo recién, sino son varias acciones que el presidente de la República viene liderando. Entonces, en una de ellas, en este paquete económico, era importante que se ponga un impuesto para crear esta cultura tributaria, más que con un fin recaudatorio, que si bien es cierto, como el ministro bien lo dijo, ayuda al país, es para crear una cultura ambiental, ¿no? Entonces, son 22 millones de dólares que se recaudarían por este impuesto, ¿no? Para lo que va para el año 2020 se estima que serían 21.95 millones y para el año 2021 23.36. ¿Por qué esta disminución? Porque es el porcentaje menos los 3 meses de implementación de la ley. Claro. Recordemos que la ley lo que establece es que este impuesto entrará en vigencia 3 meses después de publicación en el registro oficial. Entonces ese es el margen que tenemos de diferencia, pero lo que estima son como SRI 23.36 millones que obviamente ayudan al país, pero lejos de la recaudación es crear una cultura ambiental. Claro. El ICE precisamente es un impuesto que está enfocado no a la recaudación, sino a desmotivar el uso de un producto que sea nocivo, o para la salud o para el medio ambiente. En este caso el ministro ya lo dijo, ¿no? Es inaceptable que fundas plásticas estén en nuestras Islas Galápagos, estén en el mar, a los animales marinos. Entonces, en ese sentido, en el tema tributario se está colocando este impuesto que lejos de, como le digo, que sea una
un plan recaudatorio, es un plan de crear una conciencia. En otros países ya lo han desechado de plano, ya lo prohibieron de plano. Aquí el Ecuador lo está haciendo de forma paulatina. ¿Y cómo se va haciendo? A través de estos impuestos y con todas las políticas que de manera global el gobierno de la República lo está haciendo. Bueno, hay algunas cifras que resultan interesantes revisarlas. Por ejemplo, 24 países en el planeta vetan completamente el uso de plástico en tiendas y supermercados. Es decir, está prohibido el uso del plástico en 24 países del planeta, porque finalmente las autoridades de esos países se han dado cuenta del impacto y de la dimensión que provoca la contaminación por plástico, no solamente en sus países, sino en el planeta de forma general. Y actualmente 18 países imponen este tributo, un impuesto al consumo de plásticos, y el más reciente en sumarse a esta medida fue Perú, que ha establecido un impuesto de 9 centavos por el uso de fundas y que progresivamente con el pasar de los años se incrementará ese tributo hasta el año 2023 hasta alcanzar un valor de 15 centavos. Vemos que los países finalmente están incorporando este tipo de medidas tributarias con enfoque ambiental. ¿Sabe cuántas fundas se consumen? 10 millones de fundas por minuto. Increíble. Al día. Esto es una cantidad exorbitante. Estas son cifras de programas serios, ¿verdad? Así que son cifras que los países no pueden dejar a un lado de observar y que tienen que tomarse medidas muy severas. Ahora, yo espero que esos 22 millones se reduzcan, ojalá a cero. Significaría claro, sería que el no ideal, se está ¿no? usando, ¿verdad? Claro. Sería lo ideal. Bueno, vamos ahora a la ciudad de Guayaquil, 21 horas con 14 minutos. Allá se encuentra José Guarderas, es el gerente general de la consultora Sambito, especializada en soluciones ambientales totales. Gracias, señor Guarderas, por acompañarnos aquí en Ecuador al Futuro. ¿Cuán complicado es el tema de la contaminación por plástico en nuestro país? Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, señor ministro. Bueno, como decían hace un poco en el reportaje, como mencionaba el ministro, sin duda el desperdicio y la contaminación de plástico ha captado la atención hoy de la sociedad, de los gobiernos y de las empresas privadas en todo el mundo. Hoy, en busca de soluciones, nos damos cuenta que trabajar solamente en la limpieza no es suficiente. Tenemos que atacar el problema sistemático desde la raíz. Y esto es buscar formas diferentes de impulsar y transitar hacia conceptos de economía circular en el plástico que lleven a que este material no vuelva y no sea nunca más un desperdicio o contaminación. Bien mencionaba el ministro, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, se generan alrededor de 10 millones de fundas plásticas por minuto, o se consumen 10 millones de fundas plásticas por minuto. Aquí en el Ecuador eso no es diferente, promedio de una familia ecuatoriana consume alrededor de 8 fundas plásticas por semana, el promedio de consumo de una persona ecuatoriana es de 2 fundas plásticas por semana y el Ecuador está generando y consumiendo alrededor de 1.5 billones de fundas plásticas al año. Lo cual sin duda no solamente es un problema en la parte ambiental, porque efectivamente hay una serie de implicaciones del plástico, que finalmente es un polietileno, en su gran mayoría, que es un hidrocarburo que tiene contaminaciones en el suelo, que afecta la flora, la fauna, y efectivamente hay un sinnúmero de informes muy serios, muchos de ellos de las Naciones Unidas, en donde indican, por ejemplo, que al ritmo de consumo actual hoy en día del planeta, de hoy en 10 años, habrá en los océanos, por cada tonelada de plástico, 3 toneladas de peces, y para el año 2050 habrá más plástico en los océanos que peces. ¡Qué vida marina! Eso quiere decir que nosotros, para ese entonces, vamos a estar probablemente consumiendo microplástico en cualquier tipo de pescado que tengamos o que sacamos del mar. Entonces creo que es una problemática que no solamente afecta al ambiente, sino también a la salud pública y que se debe atacar desde la raíz. Y creo que esta es una iniciativa que está encaminada hacia eso. Gracias, señor Guarderas, por su intervención. Regresamos en breve con la ciudad de Guayaquil. José Guarderas ha dicho algo muy importante. El crecimiento del plástico en el planeta es inmensurable, a tal punto que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos la cantidad de plástico que actualmente se está produciendo. Hoy hemos conocido que la Universidad de las Américas, en colaboración con otras entidades académicas, llevaron a cabo un estudio en el cual se ha demostrado que ya en la ciudad de Quito se está consumiendo agua con microplástico. Esto es una realidad. Nosotros estamos bebiendo agua con microplásticos que son finalmente elementos también que pueden ser causantes de enfermedades como cánceres y demás. Esta es una realidad que le estamos viviendo, ministro, pero también a nivel ambiental
hay efectos a causa del plástico. ¿El Ecuador está sufriendo impactos ya por el tema de la contaminación por plásticos? Sí. Claro que sí, la fauna y la flora, sobre todo los animales en las playas, no solamente en Galápagos, en todo el sector marino del Ecuador están comiendo plástico, están muriendo asfixiados, es decir, hay una severa. El suelo agrícola no permite la respiración del suelo, la oxigenación del suelo, una serie de procesos que afectan la agricultura de manera directa. Esta es una medida, de nuevo, yo insisto, ¿no? El presidente Lenín Moreno, esto es una muestra más de hacer y no decir. Digamos, hacer es difícil, decir es muy fácil. El presidente Moreno, en este momento, a través del Ministerio de Ambiente, se están haciendo un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, procesos de reforestación. Ya hemos sembrado en apenas un mes casi 5.000 árboles de distintas especies, inclusive el manglar. El manglar es fundamental porque el desarrollo, mire, los recursos naturales siempre en favor de la gente, en favor de las personas, sobre todo de los más pobres, que son las comunidades que no solo viven, sino que superviven y sobreviven con la naturaleza. Entonces las comunidades que les damos en custodia manglares, nosotros le entregamos a ellos $20 por hectárea como parte de un incentivo para que impedir su tala. ¿Cómo compito contra un sector camaronero que genera $2.000 y $3.000 por hectárea? ¿Cómo compito contra un sector agrícola que el arroz genera $500, $600 y $700 por hectárea? Es decir, tengo que dar negocios sostenibles para esas comunidades. ¿Hay negocios? Pero por supuesto que sí. Me sorprende que no se haya implementado con la rapidez que ahora se están empezando a trabajar, ¿verdad? Pero hay muchos negocios. Hay un proceso de ostras en Santa Elena que estamos llevando exitosamente. Vamos a hacer un piloto de mejillones en los manglares. ¿Para qué? Para darle vida a esas personas, a esas comunidades, y que ahí sí cuiden la naturaleza. El medio ambiente afecta directamente a las personas, pero tenemos que ocuparnos de las personas. Al ocuparnos de las personas, necesariamente protegeremos el medio ambiente. Los recursos naturales, sin duda alguna, tienen que ser explotados, pero tienen que ser explotados no solo racionalmente, tienen que ser protegidos, duplicados, triplicados, para que no solo estén, sino que superen el tiempo que tenemos nosotros, le llegue a nuestros hijos, a nuestros nietos, y siempre estén disponibles para el ser humano. Y este es un tema de fondo que va a haber que en su momento conversarlo con mayor profundidad. Si explotamos o no explotamos los recursos naturales que tenemos en un rico e inmenso Ecuador. Tenemos un país riquísimo, Venezuela, un país enormemente rico en recursos naturales, con migraciones de 5.000 y 10.000 personas al día. Increíble, claro. Son temas que seguramente tendrá que debatir la sociedad en un futuro cercano, no lejano ni mediano, sino cercano. Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. Francia, Irlanda y Dinamarca son algunos de los países que han fijado impuestos por uso de las fundas plásticas. En Irlanda, por ejemplo, se han alcanzado metas muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, que el consumo del plástico baje en más del 90%. ¿Es posible pensar que en Ecuador ocurra lo mismo con esta carga tributaria, este consumo especial al consumo de los plásticos, de las fundas plásticas? Pero por supuesto que es posible. De hecho, el Servicio de Rentas está comprometido, el SRI comprometió en hacer un efectivo control para poder llegar a estas metas, y como lo apuntaba el señor ministro, ¿no?, que es desmotivar el uso del plástico. No es el primer impuesto que ponemos a un producto, ya lo tienen los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, que como lo decíamos es nocivo para la salud. En este sentido nosotros estamos comprometidos dentro del plan de simplicidad, pero a la vez de control tributario, de lograr estos objetivos tan ambiciosos y que tienen un matiz totalmente ecológico para llegar a este compromiso global que el gobierno de la República lo está haciendo. ¿Sería suficiente, o bueno, mejor dicho, para que quede claro para la ciudadanía, en caso de que pase esta reforma, esta propuesta de ley en la Asamblea Nacional, la misma, el tema del impuesto al consumo de fundas, solamente aplicaría para las grandes tiendas y almacenes de supermercados, quienes tengan más de 2 sucursales, ¿no? No estaría aplicándose para las tiendas de barrio ni para las farmacias, y en fin, para el sector popular, entre comillas, no aplicaría este impuesto. Sí, efectivamente, como lo hemos venido indicando a lo largo de todos estos días, la ley es un paquete completo que corrige muchas distorsiones y aplica la progresividad. Entonces, entendemos que la tienda de barrio, la panadería,
no es el momento como para agravar un impuesto, porque lo primero que hay que hacer es generar la cultura, ir construyendo una cultura ambiental. En otros países lo que se hizo es directamente prohibir el uso de las fundas plásticas y poner una multa. Lo que se está haciendo aquí a través de las muchas políticas, no solamente a través de lo que está propuesto en este texto normativo, sino de muchas políticas que ya las está explicando el señor ministro, es atacar eso, ¿no? A ir creando una cultura para que posteriormente ya no vayamos utilizando. ¿Por qué? Porque si es que yo voy a un supermercado, a una cadena a hacer compras, actualmente lo que vemos que es que la gente no usa una funda, coge 3 tranquilamente en lugar de una. Entonces, y funda sobre funda. Exactamente, por si acaso se rompa. Claro, creo que no podemos dejar solos a los ecuatorianos. Primero, que en Ecuador es el país de los posibles, lo hemos demostrado en este gobierno, hemos recuperado al Ecuador, vivimos sin duda alguna un mejor Ecuador que hace poco más de 2 años, devolviéndole institucionalidad, devolviéndole democracia, libertad, a pesar de las dificultades que por supuesto acabamos de atravesar. Pero es posible todo, lo que no hay es que dejarlos solos. El hecho que no se grave a las tiendas de barrio y a los mercados no significa que no hay que crear conciencia en esas personas. Por el contrario, significa que hay que hacer un doble esfuerzo de concientización, programas de capacitación severos, dirigidos y sobre todo a los jóvenes. El día de hoy recogimos cientos de fundas, miles de fundas, después de un feriado largo, obviamente, hicimos un barrido de la playa en Playas, en el Cantón Playas, y con una barredora, pero sobre todo con cientos de jóvenes del colegio de Playas, el colegio Rashid, hicimos un barrido con cientos de jóvenes, se sacaron miles de fundas, y con los jóvenes estamos trabajando. Ellos nos obligan a los mayores a cambiar nuestras, en este caso, malas costumbres. Así que yo creo que esto, por supuesto, funciona, pero no es la única solución. Lo prohibir normalmente fracasa. La gente tiene que acostumbrarse, tiene que entender el daño que realiza botando el plástico, usando el plástico. Y el plástico per se no es el malo es la costumbre que tenemos del uso excesivo y del desecho del plástico. Y la formación de esa cultura, sin duda, debe ser compromiso de todos, pero especialmente de los jóvenes que apoyen y que permitan encaminar este cambio de visión, de pensamiento en torno al uso del plástico en nuestras sociedades. Vamos a la ciudad de Guayaquil. José Guarderas, ¿qué impresión le genera esta posibilidad que se está ahora discutiendo en la Asamblea Nacional de imponer este impuesto de 10 centavos para el consumo de fundas? ¿Es suficiente para atender una problemática ambiental que ya la está viviendo el país? Bueno, creo que sin duda para poder caminar 1 kilómetro hay que empezar por el primer paso, y creo que este es un primer paso importante. Sin duda esto es una forma, para poder cambiar hábitos, básicamente se pueden conseguir de 2 formas. Una es porque tengo la conciencia ambiental y efectivamente al tenerla voy a evitar o reducir el consumo, por ejemplo, de bolsas plásticas, o si me tocan el bolsillo. Creo que son 2 formas sin duda prácticas en las cuales la gente va a tener una conciencia y va a reducir su consumo. Ahora, creo yo que efectivamente hay que buscar más bien ir hacia fomentar la economía circular, no solamente en plástico, sino en todo tipo de residuo. Pero en el caso de las fundas plásticas, es importante de que esta iniciativa empuje y promueva y encamine hacia fomentar la economía circular, que va a generar fuentes de trabajo, que va a generar inversiones privadas, además de tener un impacto positivo sobre el planeta. En este caso, digamos, esta propuesta de ley tiene 2 excepciones. Una es que se eximen los productos reciclables o las fundas que tengan un porcentaje de 50% o más de material reciclable para su fabricación, lo cual probablemente las grandes cadenas de supermercado hoy estuvieran también exentas de pagar este ICE, porque las grandes cadenas de supermercado ya tienen fundas que tienen 50 o más % de material reciclable. Por otro lado, también están exentos los sujetos pasivos, que por sobre todo son los que van al comercio informal, panaderías, farmacias, en donde ahí es donde está realmente el pareto del gran consumo. El gran consumo no se da en las grandes cadenas de supermercados, sino se da en el comercio informal. Entonces creo que al final del día esto es una buena iniciativa. Creo que hay que trabajar en fomentar e impulsar a que no satanizar el plástico, sino llevarlo hacia
que se fomente el uso de fundas plásticas a partir de material reciclado, el uso de material retornable, el uso de bolsas que puedan ser hechas de tela, otro producto que podamos volver a reutilizar, que fomente la economía circular. Creo que es importante el definir, por ejemplo, también en esta ley, si va a ser aplicado para el mismo tamaño de fundas, si para una funda grande, una funda pequeña o el mismo gramaje. Creo que sin duda hay que trabajar luego en temas de normativas más específicas que ayuden a encaminar estos buenos pasos y estas buenas políticas públicas tiene hoy el Ecuador en relación a manejo de desechos que están encaminadas hacia impulsar la economía circular. Muy bien, gracias José. Desde la ciudad de Guayaquil, quisiéramos que más adelante también nos pueda dar mayores luces y una mayor explicación sobre en qué consiste y a qué apunta el tema de la economía circular, para que la ciudadanía tenga muy en claro este concepto y finalmente pueda tener también una conciencia de la forma en la que se puede contribuir en este tema de la producción de plástico y la contaminación por plástico que afecta a nuestro país y de forma general el planeta. 21:28. Estamos terminando este primer bloque de Ecuador al Futuro. Queremos agradecer también a todos quienes participan a través de nuestras redes sociales con el hashtag Sin Plástico. Tenemos varios comentarios muy valiosos que los compartiremos más adelante. Por el momento vamos con Sofía Montoya. Así es, Fabricio, estamos pendientes de los comentarios de nuestros amigos y amigas en las redes sociales con el hashtag Sin Plástico en este programa Ecuador al Futuro, que es una propuesta de los medios públicos para poner sobre la mesa de debate los temas que le interesan al país. ¿Qué tan eficaz es desmotivar pues el uso de plástico con este tipo de medidas? Pues hay algunas evidencias que nos dan a conocer nuestros invitados, que las repasamos de inmediato. Nos dicen primero que no es una medida recaudatoria, sino pensada en combatir la contaminación. Además apuntan, por ejemplo, que entre las evidencias se ha sacado muchísima basura de islas deshabitadas en Galápagos. Es decir, el plástico es uno de los mayores contaminantes del mundo que afecta a especies marinas también. Hasta el momento, 32 países tienen alguna limitación y en América, pues tenemos a México, Sao Paulo, Buenos Aires, está Colombia, está Perú, Chile, que ya tienen medidas para limitar el uso del plástico. Soluciones no son solamente limpiar las playas como ya se ha hecho, sino se piensa en una economía circular. Es la propuesta que se plantea con nuestros invitados el día de hoy. ¿Por qué? Porque en nuestro país 8 fundas plásticas es el promedio que consume una familia. Así es que de regreso también les vamos a pedir a nuestros invitados que nos presenten las alternativas frente al uso de plástico en Ecuador. Volvemos enseguida. Hay conexiones que no se pueden romper, como la de los amigos de toda la vida. Pero tranquilo, para que no pierdas esa conexión, llegó CNT 360, el internet que viene con todo. TV, móvil y fijo, ármalo como quieras. CNT, conectémonos más. ¿Necesitas publicar tu aviso judicial y no sabes dónde? ¿Quieres que tu aviso judicial no pase desapercibido y sea visto por mucha gente? Entonces Diario El Telégrafo te ofrece la mejor alternativa con su Gaceta Judicial. Un espacio abierto para las publicaciones legales. Los mejores resultados al mejor precio. Ahora nos encuentras en Quito, Guayaquil y Cuenca. Porque la calidad es algo que no se puede ocultar. Diario El Telégrafo ganó 5 medallas en los prestigiosos premios NH 2019, en los que participan 114 medios de 12 países. Estos reconocimientos se entregan únicamente a los mejores productos de diseño periodístico de la región, entre ellos Diario El Telégrafo, que obtuvo sus premios en las categorías de reportajes de páginas interiores, infografías y portafolio. El Telégrafo, una larga historia de compromiso con la verdad y la calidad editorial. Comienzan las emociones del ciclismo y Medios Públicos está presente en la 36ª edición de la Vuelta Ciclista al Ecuador. Del 18 al 23 de noviembre, los mejores ciclistas del país y del extranjero recorrerán 1.300 kilómetros en búsqueda de la consagración deportiva.
todas las incidencias de la competencia, con reportes diarios y resúmenes especiales. A las 8:30 y 14 horas. A través de Ecuador TV y Pública FM. Comparte la emoción. Seguimos, amigos, con más de Ecuador al Futuro. Recuerde participar con nuestro hashtag del día de hoy, es Sin Plástico, en nuestro programa. Como vimos, pues la Ley de Crecimiento Económico incluye reformas en el ámbito tributario, monetario y financiero. Entre ellas está la posibilidad de colocar un impuesto a los consumos especiales de 10 centavos a cada funda plástica que se entregue en establecimientos de comercio grandes que tengan más de 2 sucursales. Es decir, no se aplicaría para las tiendas en barrios o negocios pequeños. El tema del uso del plástico, pues no es nuevo en nuestro país ni en el debate, ¿no? Pues está atado a lo que ocurre con el planeta y el daño ambiental que es producido por todo lo que consumimos de forma irracional en el mundo. Pero ¿cuáles son las alternativas? Seguimos conversando con nuestros invitados junto a Fabricio Ceballos. Muchas gracias, Sofía. 21:33. Arrancamos esta segunda parte de Ecuador al Futuro. Vamos con el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, a quien le planteamos una pregunta muy precisa. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para evitar el consumo masivo de plástico y también para desarrollar esta política de protección ambiental? Bueno, hay muchas alternativas. La pregunta es cuáles son las alternativas. Creo que hay muchas, empezando por generar oportunidades a aquellos emprendedores que dan sustitutos y alternativas al uso del plástico. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para decir muy sencillas, con el CERCOP ya estamos trabajando propuestas de acreditación nacionales, pero con estándares internacionales, para que, por ejemplo, si el gobierno nacional tiene que comprar sorbetes, ya no compre sorbetes de plástico, sino sorbetes de distintas materiales que son absolutamente degradables. Incluso hay de maíz, hay de aguacate, en fin, hay un sinnúmero de materiales, dándole la oportunidad a aquellos jóvenes emprendedores, que son normalmente los que presentan estas alternativas, que tengan opciones también para poder vender sus productos. Entonces, la alternativa es ir sustituyendo de manera inteligente y de manera, digamos, económicamente beneficiosa para las personas. Porque, de nuevo, prohibir fracasa. Convencer funciona, y más funciona si se convence con ingresos y bienestar y dignidad de vida. Entonces hay que dar alternativas sostenibles, económicamente sostenibles, ¿verdad? También estamos trabajando entre esas acreditaciones propuestas para que las empresas tengan distintas categorías de graduación en cuanto a su beneficio ambiental al Ecuador y al mundo entero, ¿verdad? Y sobre esa base serán adjudicados de manera prioritaria algunos y no otros, ¿verdad? En cuanto tengan mayores emprendimientos de este tipo ecológicos. Y en fin, hay un sinnúmero de posibilidades. Estamos en Galápagos también, que si bien es cierto, no es plástico, también contamina, porque al fin del día son contaminación de carbono. El tema de los taxis, las camionetas que son a diésel y a gasolina, estamos haciendo un esfuerzo con las distintas cooperativas de taxi para sustituirlas por electricidad, por fotovoltaica, energía fotovoltaica. Muchas gracias, ministro. Andrés Ordóñez, no es la primera vez que el gobierno Ecuador asume esta decisión de incorporar un impuesto especial por el consumo de plásticos con una visión más de protección ambiental. En el año 2012, por ejemplo, hubo un impuesto redimible a las botellas plásticas que inicialmente causó resistencia entre los ciudadanos, pero que ahora ubican a Ecuador con el país o como uno de los países con más altos niveles de recolección de botellas PET en la región andina. ¿Cómo ha marchado, por ejemplo, esa experiencia? Sí, efectivamente, vuelvo y repito, sobre la experiencia, tanto a nivel nacional como internacional, vamos construyendo el camino. Ya se dijo desde Guayaquil, el señor Guarderas dijo, es el primer paso. Efectivamente, lo importante es que ya se empiece a dar pasos, ¿no? En lo que tiene que ver con las botellas plásticas, hemos generado cultura. Inicialmente era lo mismo que en las botellas, que no, que la botella, que va a ser imposible. Claro. Pero ahora vemos que en todos los conjuntos habitacionales tenemos el espacio para las botellas plásticas. Así es. Entonces ya se ha ido generando esta cultura. Pero aún hay que fortalecerla, ¿no? Hay que fortalecerla, pero como el ministro dijo, acompañando y capacitando a la gente. Pero también es importante ir trabajando con el ministro dijo, con los jóvenes.
¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando nosotros vayamos a la tienda, nos van a decir, papi, la fundita. Entonces, con eso vamos construyendo, vamos creando esa conciencia, esa cultura. La fundita de tela. Exactamente. Decimos no de plástico. Exacto. Decimos que el ser humano es un ser de costumbre. Y es hasta acostumbrarnos. Entonces, nuestros niños, por ejemplo, que son los que más rápido se adaptan, que tienen más una conciencia ambientalista, son los que nos ayudan. En las botellas plásticas, los niños son los que cuando uno bota en la basura inconscientemente dice, eso no va ahí, eso va al tachito que está aquí. Y a la vez ha generado fuente de ingresos para personas que no tenían un trabajo, ¿no? Claro que sí. Ahora, a través de esto, están logrando tener ingresos, ¿no? Y obviamente eso dinamiza la economía. Con las fundas plásticas está encaminado a eso. Como se decía, en los supermercados utilizamos una funda para 2 productos. Ahora cuando llevemos nuestras funditas lo vamos a hacer de mejor manera. Muy bien, muchas gracias Andrés Ordóñez, director zonal del SRI. Vamos a la ciudad de Guayaquil. José Guarderas, gerente de la consultora San Vito. ¿Puede ofrecernos, y sobre todo a la ciudadanía, mayor claridad en qué consiste este tema de la economía circular? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Y por qué nosotros deberíamos como sociedad apuntar a este modelo? Claro, Fabricio. Bueno, el concepto o el modelo económico actual de comprar, consumir y desechar ya es caduco, ¿no? Nosotros tenemos que visualizar que todos los recursos naturales, digamos, esta mesa, esta ropa, el micrófono, todo proviene de esta gran bodega que es la naturaleza. Que para que podamos nosotros recibirlo en nuestras casas, la funda plástica, la botella plástica o cualquier producto, viene de estos recursos naturales. El concepto, digamos, del pasado, que hoy deberíamos de verlo así, de comprar, consumir y desechar, es que estamos enterrando plata. Estamos enterrando, si uno toma, por ejemplo, cualquier bebida, se la consume y luego la botas, estás botando el 60% de lo que pagaste. Entonces, el modelo de economía circular lo que busca es que eso que antes era mal llamado un desecho, se vuelva nuevamente una materia prima para volver a centrar en la economía. Lo podemos hacer no solamente en fundas plásticas, en botellas plásticas, sino también en neumáticos, que el gobierno hoy está impulsando también la economía circular en neumáticos y en un sinnúmero de otras cosas. Entonces, eso no solamente que genera, como bien decía el ministro, oportunidades de nuevos emprendimientos, alternativas de nuevas inversiones para poder volver a utilizar esta materia prima en nuevos procesos productivos, sino que además en muchos de los productos termina haciendo que los procesos sean más económicos al tener materias primas más baratas. Entonces, además hay una lógica económica en el modelo de economía circular. Como bien decía Andrés, desde que se implementó el impuesto redimible en las botellas plásticas, el Ecuador hoy en día es uno de los países de más alto índice de reciclaje de botellas plásticas per cápita del mundo. ¿Y eso por qué? Porque se puso un valor en donde ya hoy la gente entiende que botar eso a la basura es botar plata, botar 2 centavos. Lo mismo debe pasar con las fundas plásticas y creo que esta ley que hoy en día exime, por ejemplo, a las fundas que tengan un porcentaje mayor del 50% de material reciclable, lo que debería de generar es impulsar a la industria a que todo tipo de funda tenga que provenir de material reciclable, lo cual lleva a la lógica que hablábamos ahora de la economía circular. Muchas gracias, José. Muy importante este último aspecto que ha mencionado, que quiero dar continuidad con el ministro Raúl Ledesma. ¿Cómo lograr esa corresponsabilidad, no solamente por parte del usuario, sino también del empresario? Fíjense que el tema de las botellas, que es plástico al fin del día, el éxito que ha tenido Ecuador, no solamente porque tenga un impuesto de 2 centavos por botella, sino porque esos 2 centavos se lo devuelven al chambero, se lo devuelven al que lo recoge. Es un incentivo económico para el que recoge la botella, son $350 por tonelada de plástico. Entonces, ¿en qué estamos ahora en el gobierno? No, más alternativas, trabajando directamente con 2 asociaciones de chamberos que existen ya organizadas, tratando de que los que están, digamos, todavía sueltos se organicen bajo este paraguas para, a través de Banecuador, poderles poner un centro de acopio, porque obviamente la logística para ellos es compleja, ¿verdad? Claro, entonces tiene que llegar a un solo centro y ese centro vender a la recicladora. Entonces vamos a hacer, ¿para qué? Para que el beneficio completo, el 100% de esos $350 por tonelada, le llegue a los que tiene que llegarle, que son, de nuevo, los más pobres. Claro. Por eso, el gobierno de Lenín Moreno, mire, hechos y no palabras, siempre atendiendo a los más pobres. Otra iniciativa, muy rapidito, porque son cosas muy sencillas, elementales, ¿verdad? En los colegios
hacer que los niños, y esto vamos a dárselos gratuitos a través de fondos de cooperación, no con plata ni siquiera del Ecuador, sino con plata de fondos de cooperación, vamos a darle estos tomatodos, unos tomatodos bonitos, no feos que digan Ministerio de Ambiente y eso, no, unos tomatodos bonitos, novedosos, que les guste, ¿verdad? Que se luzcan. ¿Para qué? Para que en el colegio ya no compren la botella de plástico, vayan y llenen el tomatodo en bidones, ¿verdad?, de agua que puedan vender en los bares de los colegios. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? ¿Sabe en un colegio cuántas botellas se venden al mes? En un solo colegio en Guayaquil, más de 3.000 botellas. En un solo colegio, al mes, más de 3.000 botellas de plástico. Entonces, si hacemos esto, vea una medida tan sencilla que va a sacar 3.000 botellas promedio por colegio. Pues son cuántos colegios entre públicos y privados. Muchas gracias, ministro. Andrés Ordóñez, a más de esta propuesta que ya ha sido presentada a la Asamblea, la propuesta de ley de crecimiento económico, ya hay también otra propuesta de racionalización, reutilización y reciclaje de plástico que se debatió en el 2018, pero que no ha sido aprobada. ¿Cuáles son un poco las expectativas desde el Servicio de Rentas Internas frente a dos cuerpos legales que buscan trabajar en el tema ambiental, pero también teniendo en la mira un fin recaudatorio? Nosotros somos optimistas, que la Asamblea Nacional va a hacer un debate, tal como lo ha hecho el análisis el gobierno del presidente Moreno, de que no sea un debate político y viendo qué pasará el siguiente año, sino un debate de análisis y de conciencia. Y es lo que tiene esta norma, esta conciencia ambiental. El ministro y el señor Guarderas han dicho algo importante, que también es oportuno toparlo en este momento. Se habla mucho de microemprendimientos que se van a generar a raíz de esta nueva práctica, del uso, implementación o producción de elementos alternativos. Y la ley también tiene un beneficio para allá. Como decíamos, este régimen simplificado tributario, que si yo creo un emprendimiento, soy una persona joven, voy a ese emprendimiento, no voy a tener la carga tributaria de hacer la declaración mensual de IVA, de ser agente de retención, tener contabilidad y de declarar el impuesto a la renta, sino que me voy a poder acoger a este régimen único, y con lo cual vemos que todas estas políticas van concatenadas. No es que uno lanzó una idea, otro lanzó otra idea, sino que a través de la presidencia, del Ejecutivo, se han recogido todas estas políticas, se las ha articulado. ¿Para qué? Para tener un futuro para nuestros niños. Que es otro beneficio que va de forma paralela en el mismo proyecto de ley, ¿no? Efectivamente, por eso la semana anterior, que gentilmente estuvimos contigo, Fabricio, decíamos que hay que hacer un análisis de la ley de una manera integral, de una manera global, e inclusive no solo la ley, ¿no?, sino todas las políticas que el gobierno ha ido implementando, como son la simplicidad, estas políticas ambientales, la disminución en trámites, que va encaminado a la sociedad, a que generemos una cultura para nuestros hijos, para dejar un país próspero y enrumbado a nuestros hijos. Creo que ese es el compromiso que tenemos actualmente, y esta es la oportunidad de oro para lograrlo. Claro que sí, muchas gracias, Andrés. Vamos a la ciudad de Guayaquil. José Guarderas, la propuesta planteada en este proyecto de ley de crecimiento económico realmente ataca el problema ambiental que está viviendo el país, cuando tenemos en cuenta que el impuesto se pondría exclusivamente para las fundas que se utilizan en los supermercados, que tienen más de dos dependencias. ¿Realmente se ataca el problema ahí? Bueno, creo, y como mencionaba, hoy en día el Ecuador tiene una política nacional de manejo de desechos, en donde no solamente se está atacando, en este caso estamos hablando del impuesto de las fundas tipo de acarreo, pero también hay hoy en día varios acuerdos ministeriales que fomentan la economía circular en relación al manejo de los neumáticos fuera de uso, en relación a electrodomésticos, baterías, aceites lubricantes usados. Es decir, hoy en día hay una política nacional que tiene el gobierno ecuatoriano de impulsar a la responsabilidad extendida del productor. Eso quiere decir que con el mismo concepto de economía circular que expliqué, todos los industriales hoy en día, importadores o productores locales de ciertos productos como los que mencioné, son corresponsables de hacerse responsable de que el producto que colocan en el mercado, que luego se vuelve un desecho, tenga una segunda vida, tenga nuevamente un concepto de entrar a una economía circular. Entonces creo que debe estar encaminado todos nuestros esfuerzos a articular el sector público y privado este tipo de políticas que fomentan la economía circular, porque al final del día son los que van a buscar una solución definitiva. En el caso de los plásticos hay que repensar el formato en general
tratando de eliminar los plásticos que son innecesarios, educar a la ciudadanía, hay mucho trabajo en educar, de rechazar el plástico cuando no es necesario, cuando te van a dar en la farmacia una funda para llevarte una pastilla, no es necesario, es también decisión nuestra el rechazar, así como también rediseñar e innovar, que todos los plásticos tengan que tener una oportunidad de ser reutilizables o compostables. Eso va a generar no solamente un beneficio al planeta, sino también a la economía, y creo que eso es hacia donde se busca realmente en este tipo de iniciativas. Muy bien, muchas gracias, José. Estamos cerrando ya este segundo bloque de Ecuador al Futuro. El ministro creo que quiere hacer una precisión sobre esta última intervención. No, en todo caso todavía no, eran unos mensajes para los jóvenes, pero vamos a continuar para poder seguir el debate. En el tercer y último bloque de Ecuador al Futuro, donde invitamos a cada uno de nuestros expertos, conocedores en el tema ambiental, en el tema del plástico, que puedan plantear sus sugerencias, sus recomendaciones, sus conclusiones para cerrar este programa en torno a este tema tan importante, la contaminación por plástico y cómo enfrentar esta realidad que está viviendo no solamente nuestro país, sino el mundo entero, y una de estas alternativas y opciones para enfrentar esta problemática ambiental es poner un impuesto de 10 centavos para quienes deseen consumir y utilizar fundas plásticas. Puede ser una alternativa, queremos ver qué es lo que pasa más al futuro en nuestro país. 21:48, cerramos este bloque con la participación de Sofía Montoya. Así es, Fabricio, pues precisamente esta medida desde el ámbito económico va atada a otras que el gobierno viene desarrollando, según nos han dado a conocer nuestros invitados. Por un lado, pues pensar en fomentar más el uso de materiales biodegradables y también incentivar a que se presenten emprendimientos que tengan una visión para cuidar el medio ambiente. Esto es lo que se propone. Ya hay medidas además tributarias que han demostrado ser eficaces, y lo que se presenta en esta ley de crecimiento económico, según se ha comentado desde el SRI, son políticas tributarias para también fomentar emprendimientos que pueden ser enfocados en la economía circular, porque nos dan a conocer que los desechos, por ejemplo, pueden ser materias primas. Pensando en esto, deben ser pensadas y fomentadas también desde el gobierno nacional. Vamos a una pausa en este momento, pero vamos a pensar también con nuestros invitados cuáles son otros productos que podrían tener este enfoque también de ser evitados en nuestro país. El tema de los sorbetes, por ejemplo. ¿Qué pasa con otros plásticos que también están contaminando el planeta? Volvemos enseguida. Justo cuando el Ecuador vivía una hora muy oscura, un equipo humilde y trabajador encendió la luz de la esperanza, luchando desde abajo y tumbando gigantes. La fuerza joven del Independiente del Valle rompió con la historia. Revive esos momentos de gloria en Contragolpe, miércoles, 21 horas, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. La ayuda mutua, el conocimiento, la orientación de profesionales y bajo una narrativa clara es como se presenta Desarrollo Económico, un programa que expone ejemplos reales en distintos niveles empresariales. Tiene como objetivo otorgar conocimiento vital a emprendedores, información sólida a medianas empresas y un espacio importante para la opinión y responsabilidad social de multinacionales. 22:30. Desarrollo Económico por Ecuador TV. Una nueva manera de conocer el país. Los temas sociales, culturales, deportivos y, por supuesto, las situaciones que a los ciudadanos nos interesa saber acerca de nuestro diario vivir. Les presentamos el nuevo programa, Ecuador TV. Una revista para verla en familia. Estreno, domingo 10 de noviembre, 20:30, por Ecuador TV.
comparte la emoción. $1.5 millones de fundas plásticas se usan en nuestro país anualmente, según datos que se pueden conseguir desde los distintos ministerios. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo? Pues lo tratamos con nuestros invitados el día de hoy, ya en la parte final de Ecuador al Futuro. Fabricio. Gracias, Sofía. 21:52. Nos enlazamos inmediatamente con Guayaquil. Allí se encuentra José Guarderas, gerente de la consultora Sambito, a quien extendemos ya esta pregunta que planteó Sofía Montoya. ¿Qué deben hacer o qué se debe hacer para enfrentar este problema de la contaminación ambiental? A modo de reflexión final para este bloque, por favor. Bueno, creo que lo más importante es que esta iniciativa, sin duda, debe tener una combinación de impulsar hacia la economía circular, porque se va a fomentar el uso de más material reciclado, más el valor de la funda, va a ser un valor importante que se va a quedar en la base de la pirámide, en la gente más pobre, que va a estar enfocada en el reciclaje de fundas para que nuevamente puedan ser utilizadas como materia prima, más recibir el valor por funda. Entonces creo que eso va a fomentar también la economía desde el punto de vista de la base de la pirámide. Pero insisto, creo que hay que ir más allá, hay que ir a educar, hay que ir a pensar y rediseñar los formatos tradicionales en donde impulsemos y que el gobierno y los empresarios trabajemos hacia buscar la forma de que el Ecuador no tenga ningún tipo de producto, de recurso natural que termine siendo botado a la basura cuando pueda ser utilizado como una materia prima. Y para eso hay que crear la estructura jurídica, hay que crear los incentivos que nos lleven hacia un formato de economía circular. Muchas gracias, José, desde la ciudad de Guayaquil. Vamos ahora aquí, regresamos a la ciudad de Quito con Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas. A modo de reflexión final, ¿cuál es la recomendación desde la institución frente a esta propuesta? Creo que es la oportunidad para que como sociedad innovemos, aprovechemos y sumemos. Creo que no es el momento para poner peros, sino para poner alternativas y sumar. Ver fortalezas en donde muchos ven debilidades. Aquí hemos hablado de varios emprendimientos. Esto se enlaza con la propuesta normativa y también aprovechar, ¿no?, las capacitaciones y los servicios cada vez más simplificados que el Servicio de Rentas Internas pone al alcance de la ciudadanía. También recordar que el SRI no es la entidad que crea, modifica o extingue tributos. Esto se hace siempre a través de una ley. Claro. Entonces, si la iniciativa es que se grave un impuesto a algún producto determinado, esto tiene que ir por ley, no es solamente competencia del SRI, nosotros solo cumplimos la ley. Muy bien, gracias, Andrés. Cerramos ya este tercer bloque de Ecuador al Futuro con el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma. Sí, conciencia, costumbres y ejemplo. Ecuador es un ejemplo de liderazgo en el tema de medio ambiente. Hay muchísimas iniciativas que hoy día Ecuador, incendios forestales, en fin, hay muchísimas iniciativas que Ecuador ya hoy día está liderando a nivel mundial, no solo a nivel interamazónico o latinoamericano, sino a nivel mundial. Trabajar mucho con los jóvenes para que nos ayuden, a los mayores, por supuesto, a cambiar nuestras costumbres, nuestras malas costumbres, y que les quede absolutamente claro, ecuatorianos, a los que ven este programa, que todo es posible para un ecuatoriano. Nosotros de ninguna manera le tememos al futuro, no tenemos por qué hacerlo. Somos creadores, somos constructores de nuestro futuro. Ya lo hemos demostrado en estos 2 años con el presidente Lenín Moreno, así que vamos a seguir adelante. Y ustedes, sufridores, sigan sufriendo. Tú sabes a quién me refiero. Sigan sufriendo. Y bueno, y a continuar con el trabajo también en materia ambiental por parte del gobierno. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Gracias a cada uno de nuestros invitados en la ciudad de Guayaquil, a José Guarderas, gerente de la consultora Sambito, aquí en la ciudad de Quito, a Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas, y también al ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, a cada uno de ellos, agradecerles por su participación, sus comentarios, sus observaciones y sus puntos de vista en torno a esta propuesta que ha planteado el gobierno nacional a través de esta propuesta de ley de crecimiento económico. Entre las propuestas que se plantean está el imponer, el fijar un impuesto de 10 centavos por el consumo y el uso de fundas plásticas para enfrentar una realidad, un problema que está viviendo el país y el mundo de forma general, la contaminación por plásticos, contaminación que afecta a nuestros mares, nuestros ríos, nuestras playas y, en fin, un problema que tenemos que enfrentarlo con la decisión de todos.
21 horas con 57 minutos. Estamos cerrando este bloque con la participación de Sofía Montoya. Fabricio, así es, gracias a todos nuestros amigos y amigas que se conectaron a través de nuestras redes sociales con el hashtag Sin Plástico, nuestra transmisión en Facebook Live, que también estará disponible para que puedan volver a revisar los insumos que han presentado nuestros invitados, que esperamos les sirvan para el análisis, sobre todo cuando estamos hablando y está en juego nuestra casa grande, nuestro planeta. Nos despedimos en Ecuador al Futuro, un esfuerzo de los medios públicos por poner sobre la mesa de debate los temas que le interesan al país. Hasta la próxima semana.